en la administración de Donald Trump hoy anunciaron oficialmente que se retiran de las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Allí declararon que ya no quieren ser mediadores en las negociaciones y afirman que ahora Rusia y Ucrania deben llegar a algún acuerdo directamente entre ellos. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que las autoridades estadounidenses mantienen su compromiso con la paz en Ucrania, pero ya no planean continuar con sus esfuerzos. Cita: volar por todo el mundo al primer llamado para actuar como mediadores en una reunión. Es crucial destacar que la Unión Europea ha elaborado un plan B en caso de que Estados Unidos abandone las negociaciones para terminar la guerra de Rusia contra Ucrania. En Europa han desarrollado un plan de respaldo en caso de que Estados Unidos rechace la mediación en la guerra en Ucrania. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, declaró esto. Al mismo tiempo, en la Unión Europea temen que Trump pueda abandonar a Ucrania y llegar a algún tipo de acuerdo con la Federación Rusa. Pero aquí es importante señalar que la salida de los estadounidenses de las negociaciones tiene tanto ventajas como desventajas. Analizaremos a fondo ambos aspectos en este episodio. Soy Alexei Pechi, hoy es 2 de mayo, hablemos de todo en orden. Entonces, Estados Unidos no será mediador en la primera llamada entre Rusia y Ucrania. Las autoridades de Estados Unidos siguen comprometidas con el objetivo de lograr la paz en Ucrania, pero ya no tienen la intención de volar por todo el mundo al primer llamado para actuar como mediadores en las reuniones. Así lo declaró Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Ella afirma que Estados Unidos planea modificar su estrategia en las negociaciones para resolver pacíficamente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Y ya no volarán por todo el mundo para actuar como mediadores entre países en conflicto. A continuación su cita: sin duda seguimos comprometidos con esto y ayudaremos y haremos todo lo que podamos, pero no vamos a volar por todo el mundo a la primera llamada para actuar como mediadores en reuniones. Ahora es el momento en que Ucrania y Rusia deben presentar y desarrollar ideas concretas sobre cómo terminará este conflicto. Ahora dependerá de ellos. Unas horas antes de esta declaración, Tammy Bruce, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, declaró en una transmisión televisiva que Moscú y Kiev aún están lejos de alcanzar un compromiso en la cuestión de una solución pacífica. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronto deberá decidir cuánto tiempo más continuará mediando entre las partes en conflicto. A continuación, una cita de Mark Rubio. Miren, nos hemos acercado a esto. Es la primera vez. Esto no sucedía hace 3 años. Vemos lo que le costará a Ucrania detenerse, vemos lo que le costará a Rusia detenerse. El problema es que estas posiciones todavía están demasiado lejos una de la otra. Es interesante que en la Unión Europea, y nosotros con ustedes hemos hablado de esto. Por cierto, hace unos días prepararon un plan B en caso de que Estados Unidos realmente se retire de las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, la Unión Europea está desarrollando un plan B para mantener las sanciones contra Rusia. En caso de que la administración del presidente Donald Trump anuncie su salida de las negociaciones para una solución pacífica en Ucrania y se acerque a Moscú. Sobre esto declaró en particular la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas. Según sus palabras, en Europa temen que Estados Unidos pueda abandonar a Ucrania, dejar a Ucrania y tratar de llegar a un acuerdo con Rusia, ya que el proceso de negociación resultó ser demasiado complicado. Dicen que en la Casa Blanca esperaban que todo fuera mucho más sencillo, que detendrían la guerra, obligarían a Kiev a hacer concesiones y luego harían algún tipo de acuerdos con el Kremlin. Resultó que todo esto es más complicado y en la Unión Europea temen que los estadounidenses, al ver lo difícil que es, puedan abandonar a Ucrania y decir: arréglenselas, nosotros haremos acuerdos con Moscú. Kallas informó que el plan B está dirigido a continuar la presión económica sobre Rusia, incluso si Hungría bloquea la extensión de las sanciones de la Unión Europea en julio. A continuación, su cita. También hay un plan B, pero debemos trabajar según el plan A, porque de lo contrario te concentras en el plan B, y entonces se hará realidad. Explicó el jefe de la diplomacia europea, agregando que las negociaciones con Estados Unidos y otros socios para mantener el régimen de sanciones antirrusas continúan. En varias capitales europeas se discute si deben seguir a Estados Unidos, si estos abandonan a Ucrania y reinician las relaciones con la Federación Rusa. Allí esperan que ya no tendrán que apoyar a Ucrania, dijo Kaja Kallas. Ella calificó esto como una falsa esperanza y subrayó que el Kremlin gasta más del 9% del Producto Interno Bruto de Rusia en el ejército y que seguramente querrá usar ese ejército de nuevo.
¿Acaso no gastan dinero en eso por alguna razón? El jefe de la diplomacia europea afirma que la Unión Europea podría encargarse de la ayuda financiera a Ucrania si Estados Unidos se retira. Pero sin los estadounidenses, reconoce él, será difícil llenar los vacíos en los suministros militares a Kiev. Europa sigue intentando convencer a Estados Unidos de que el resultado de esta guerra también responde a los intereses estadounidenses, añade Kallas. Ella también subrayó que ningún país de la Unión Europea aceptará reconocer Crimea como rusa. A continuación, la cita. En lo que respecta a Europa, lo decimos una y otra vez, Crimea es Ucrania. En manos de los estadounidenses hay herramientas que pueden usar para ejercer presión sobre Rusia y detener esta guerra. El presidente Trump dijo que quiere que los asesinatos se detengan. Él debe ejercer presión sobre quien está cometiendo estos asesinatos. Recuerdo que el 17 de abril Steve Witkoff, enviado especial de Trump, llevó a París el proyecto estadounidense de propuestas para poner fin a la guerra en Ucrania. Se incluía un punto sobre el alivio de las sanciones contra Rusia, incluso antes de que terminaran las negociaciones de paz. Las alianzas europeas de Ucrania rechazaron estas propuestas y presentaron un contraproyecto, en el que se preveía el levantamiento gradual de las sanciones antirrusas si Moscú no violaba las condiciones del régimen de alto el fuego. Pero aquí como que se puede decir que todo... A esto iba que el equipo de Trump saldrá del proceso de negociaciones y que Putin realmente quiere continuar la guerra. Y de ninguna manera. Ninguna de las dulces persuasiones de Donald Trump le afectaron y por alguna razón nunca vimos las duras sanciones con las que amenazó el presidente de Estados Unidos. Pero vamos, no todo está tan mal y no todo está completamente perdido. Todavía es temprano para echarse ceniza en la cabeza. ¿Qué aspectos positivos puede haber en esta situación? Vamos a hacer esto. Empecemos con lo negativo. La declaración de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, donde insiste en que deben continuar las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, es una mala señal. En resumen, Estados Unidos afirma haber hecho todo lo posible. Evidentemente, ambas partes tienen responsabilidad. Ucrania tiene que pensar, porque es más débil, dicen. Debe ser la primera en hacer algunas concesiones. Nuestra tarea sumamente importante, la tarea sumamente importante de Ucrania, es explicar por qué las negociaciones directas con Rusia son una trampa. Y hay que recordar que la declaración de J.D. Vance es una explicación para la audiencia interna estadounidense. Las posturas de Donald Trump son de presión a Ucrania para que acepte tales negociaciones. Estas son dos cosas completamente diferentes. Además, hay que entender que, por supuesto, en el equipo de Donald Trump están buscando cómo explicarse, cómo dar explicaciones ante el pueblo estadounidense. ¿Por qué Donald Trump, quien prometió terminar la guerra en 24 horas, aún no la ha terminado? ¿Y por qué estas negociaciones continúan? Luego dirán, ambas partes tienen la culpa, que se sienten y resuelvan las cosas solos. Salimos de esto desde el lado positivo, busquemos algo positivo aquí. Donald Trump sale de las negociaciones. Bueno, al menos por ahora todavía no están declarando retóricamente que él se retira después del acuerdo sobre los recursos minerales y la asignación simbólica de armas por $50 millones. Eso lo recuerdo. Tras firmar el acuerdo, la Casa Blanca solicitó al Congreso autorizar la venta de armas a Ucrania por $50 millones como primer tramo. En pocas palabras, salir de las negociaciones no implica detener la ayuda militar. Eso está bien, esa es una buena señal para nosotros, para Ucrania. Las negociaciones principales no son con Rusia ni con los estadounidenses. Para nosotros, las negociaciones más importantes son en el formato Europa-Estados Unidos, donde nosotros, Ucrania, somos una de las tres cuestiones fundamentales. Si esos tres temas fundamentales son los aranceles, el paraguas de la OTAN sobre Europa y la guerra de Rusia contra Ucrania. Y precisamente de las negociaciones Europa-Estados Unidos dependerá la futura ayuda financiera y militar para Ucrania. Por eso puedo señalar que nuestro objetivo principal ahora es no pelearnos con los Estados Unidos de América y ser parte del perímetro de seguridad y del perímetro económico de las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Sin embargo, cabe señalar que si en el equipo de Donald Trump ya empezaron a hacer este tipo de declaraciones, eso significa que la ventana de oportunidades para las negociaciones ahora se está cerrando. Y es evidente que lo siguiente será una ofensiva de verano, porque el clima está mejorando y ambas partes lanzarán una ofensiva. Bueno, o al menos una de ellas, eso seguro. Y respectivamente, la siguiente ventana de oportunidades para negociaciones se abrirá, bueno, en el mejor de los casos, hacia finales del verano.
porque ahora Rusia difícilmente aceptará negociar cuando se estaba preparando para la siguiente ofensiva. Cuando aparece el verdor, es decir, cuando los árboles empiezan a llenarse de hojas y las condiciones climáticas permiten mover la maquinaria temprana. Por eso así está la situación. Aquí pongo puntos suspensivos. Comparte tu opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja un like si quieres apoyar el trabajo de este canal. Pueden hacer esto escaneando el código Quick Response que aparece en pantalla con cualquier donación. Esta plataforma es la forma más sencilla y cómoda de apoyar el trabajo de este canal. Agradezco sus donaciones, cuídense. Adiós a todos.